Que cuando es tu propiedad donde has estado viviendo en la que has invertido un tiempo, unos esfuerzos, un cariño, la ves de una manera diferente, ¿no? Entonces siempre lo vas a comparar en función de los precios que están a la venta en ese mismo momento, pues en distintos portales inmobiliarios o en distintas agencias. Y esto suele ser un error. ¿Cuáles son los riesgos que corre un propietario si decide vender por cuenta propia? El siguiente error que puede haber es entender el precio que sacas tu propiedad al mercado. Mira, existe un error muy común en nuestro sector, ¿vale? Existe un error de que como vas a sacar una propiedad en el mercado, dices, la saco un poquito más del precio que vale y vemos cómo va y luego pues ya estamos a tiempo de bajar. Michael, hoy un programa muy especial porque hablaremos acerca de cómo vender al mejor precio una propiedad. La pregunta que nos viene es, ¿a través de una agencia o por cuenta propia? Bueno, como profesional del sector que soy, te voy a recomendar una agencia, ¿no? Por supuesto. Pero ¿por qué? Porque al final, te lo explico de una manera muy sencilla. Nosotros trabajamos constantemente un mercado, que es el sector inmobiliario, una zona determinada, entonces ya conocemos tanto clientes, compradores, valor de mercado, qué propiedades se están vendiendo, qué propiedades no, y por tanto es un conocimiento y es una información que tú como particular, si yo quisiera vender mi propiedad, no la tendría. Sé qué errores he cometido como profesional a la hora de una campaña de marketing u otra. Los errores en nuestro sector son caros, o sea, simplemente es pagar un poco más y vas aprendiendo, es el pago por aprendizaje, ¿no? Y cuando tú eres un particular, pues eso igual no quieres entrar en aún más gastos, ¿no? Por tanto, si cuando vamos al médico buscamos un buen especialista, si cuando tenemos un procedimiento legal buscamos un buen abogado, con las cantidades de dinero que estamos manejando, yo creo que lo lógico es encontrar un buen profesional, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos acerca de vender la propiedad, si una de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando, se lo está planteando, ¿cómo establecer el precio ideal de esa propiedad? Porque siempre entra como una parte emocional, lo que dicta el mercado. ¿Cómo se establece ese precio? Aquí es donde nosotros, los profesionales del sector, ayudamos a nuestros clientes, porque cuando es tu propiedad donde has estado viviendo en la que has invertido un tiempo, unos esfuerzos, un cariño, la ves de una manera diferente, ¿no? Entonces, siempre lo vas a comparar en función de los precios que están a la venta en ese mismo momento, pues en distintos portales inmobiliarios o en distintas agencias. Y esto suele ser un error, porque desafortunadamente los precios que están en los portales o en las agencias no son precios de mercado normalmente. Suelen ser precios que están allí, que algunos estarán dentro del valor de mercado, otros no, pero al final lo que importa es por cuánto se está vendiendo en una zona, por cuánto se está Ok. vendiendo, cuál es el precio de mercado. Y nosotros aquí, como profesionales, pues aparte del expertise de una zona, de saber entender esa zona, cómo se está moviendo, cómo se está las últimas ventas que hemos hecho, nosotros tenemos acceso al registro de la propiedad, entonces vemos las propiedades por cuánto se han escriturado en los últimos 2 años y hacemos lo que es un análisis comparativo de mercado. Lo que hacemos es entender productos de similares metros, características, orientación, vistas, en cuánto se han vendido, las propiedades que están a la venta en ese momento y las propiedades que están a la venta hace más de un año, para entender dónde está el baremo del precio, ¿no? Eso es lo bueno de tener un experto, pero ¿cuáles son los riesgos que corre un propietario si decide vender por cuenta propia? Bueno, para mí el principal riesgo que lo primero de todo es que cuando tú pones un anuncio en el portal o en tu web o por los canales que tú consideres, tienes muchos profesionales que te van a llamar. Es decir, probablemente el 70% o el 80% de las personas que te van a llamar para ver tu casa sean agencias. Si tienes un tiempo delimitado, si trabajas, tienes hijos, tienes tus hobbies, pues realmente es algo que te puede causar agobio que te estén llamando constantemente, ¿no? El siguiente error que puede haber es entender el precio que sacas tu propiedad al mercado. Mira, existe un error
muy común en nuestro sector, ¿vale? Existe un error de que, como vas a sacar una propiedad en el mercado, dices, la saco un poquito más del precio que vale y vemos cómo va y luego pues ya estamos a tiempo de bajar, ¿vale? Para mí esto es un error. Porque normalmente cuando tú tienes una propiedad a la venta y la sacas al mercado al principio, nosotros como estrategia, que ya te lo comentaré más detalladamente, pero nosotros lo primero que hacemos es una venta off-market. Es decir, antes de sacar la propiedad al mercado, se la paso a mis clientes, a los clientes que ya tengo habituales, que sé que están buscando ese tipo de propiedad, incluso antes de publicarla, porque tiene un proceso, ¿no? Ya tienes que hacer las fotos, los vídeos, preparar la propiedad, sacarla, elegir la estrategia de marketing que vas a hacer. Entonces, está demostrado que cuando una propiedad sale a precio de mercado o como máximo un 10, un 8% por encima, tienes más probabilidades de venderla a ese 8 o 10% por encima que si la tienes en el mercado. Y dirás, ¿por qué? Pues muy fácil, tienes el sistema novedad, ¿vale? Es algo que no está en el mercado, sale a un buen precio, ¿vale? Sale a un buen precio y como no la has visto y sabes que estás buscando propiedades de similares características y no las encuentras, tienes miedo de perderla. Entonces, probablemente haces una compra más rápida porque realmente no hay nada de esa propiedad que no te guste o que sospeches pues, que no puede ser lo que tú estás buscando. Por contra, cuando una propiedad lleva mucho tiempo en el mercado, cuando una propiedad lleva más de 4 o 5 meses, ¿vale? Tienes el efecto contrario. Dices, ¿por qué esta propiedad nadie se la ha quedado? Claro. ¿Qué tiene? ¿Por qué hay algo que yo no estoy viendo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras tú más tiempo tienes tu propiedad puesta a la venta, es mucho más probable que el valor se vaya a depreciar más. Cierto es que en el momento de mercado que estamos ahora, compensa un poco, ¿vale? Compensa porque al final la tienes un tiempo, se deprecia, pero la subida natural del mercado que tenemos en los últimos años hace que pues igual la acabas vendiendo al precio que tú saliste al mercado o un poco inferior. Pero yo he tenido un caso recientemente, en los últimos 3 meses, de una casa que la sacamos cuando su precio de mercado debería ser 1.3, 1.3 y medio, la hemos vendido por 1.4 y medio. La hemos vendido por 1.4 y medio sin sacarla al mercado y en la primera visita. ¿Qué dices? Sí, sin sacarla al mercado y en la primera visita, y teníamos programada otra visita que al final no vino porque dijimos, oye, ese señor ya ha hecho una paga y señal y se la queda al precio que ha salido. Entonces dices, ¿cómo puede ser? Pues porque ese tipo de propiedad con ese tipo de reforma no está en el mercado. Entonces, al no salir, a él no verla en ninguna parte, le entró el temor, evidentemente, pues que igual... Dime. Podía llegar alguien y llevársela. Y ciertamente hubiera pasado. Wow. Ciertamente podría haber pasado, sí. Por eso ahora viene una pregunta muy importante y yo creo que ¿qué es lo que debe tener en cuenta un propietario al momento de elegir a un profesional del sector inmobiliario? ¿Qué es eso que tiene que olfatear para decir, a ellos es a quien les voy a entregar esta responsabilidad? Bueno, es muy importante para mí, si yo fuera el cliente final, lo que me fijaría a la hora de incluso cuando recomiendo a algún cliente en alguna zona que no tenemos delegaciones y no conocemos profesionales, les digo lo mismo. Lo primero que te tienes que fijar es las agencias que tienen más tiempo en el mercado, ¿vale? Más tiempo en el mercado, ¿por qué? Okay, tienen un tiempo preferiblemente más de 3, 4 años, porque son agencias que ya tienen una reputación, para bien o para mal, y esto lo verás rápido a través de... Hoy es fácil con Google Reviews, con las redes sociales, con el boca a oreja, hablando con la zona donde tú tienes que vender la propiedad. Pero aparte, una agencia que tiene un tiempo en esa población tiene una peculiaridad, que ya tiene clientes que están buscando propiedades allí. Ya tienes una base de datos. Eso me gusta. ¿Vale? Ya tienes una base de datos, ya tienes gente que está buscando esas propiedades, entonces, claro, probablemente el comprador igual lo tiene ya dentro de su cartera, ¿vale?
Por otro lado, entender si esa agencia va a cumplir sus expectativas, por un lado, a través del cliente internacional, por ejemplo, si es una zona como Barcelona, Marbella, Costa Brava, que son zonas muy internacionales, la costa alicantina, ¿vale? En este caso, si el cliente potencialmente es internacional, nosotros tenemos delegaciones donde nuestro cliente internacional es de un 70, un 80%. Por tanto, tengo que ver si esta agencia tiene una red internacional o una red de contactos internacional y luego entender si esta agencia tiene profesionales internacionales. Y esto es importante, porque al final, si en donde yo vivo, que es Castelldefels o en Gavamar, tengo una población importante de compradores que son ex países sur, por mucho de que tenga agentes que hablen inglés o que hablen un poco de inglés, siempre será mucho mejor alguien que hable el idioma materno del cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solamente es el tema del idioma, sino es el tema de la mentalidad, de entender cómo esa persona piensa, entender los límites de permiso de ese cliente hacia el agente y la confianza, ¿no? Yo creo que a ti igual te pasó una vez que estás en el extranjero, quieres comprar Claro. algo y de repente encuentras a alguien que hable castellano. Correcto, empatizas más fácilmente. Se Exacto. gana tu confianza. Por eso cuando ya hemos elegido la inmobiliaria y lo tenemos bastante claro de cuáles son las características del profesional ideal, viene Y, una pregunta clave. ujú. ¿Exclusiva o no exclusiva? ¿A qué se refieren con esa exclusiva o no exclusiva de la inmobiliaria? Tener la propiedad en exclusiva. Depende. Tienen que tener muy claro que el profesional con el que van a trabajar puede realmente cumplir las expectativas de lo que ellos quieren. Y las expectativas de un cliente básicamente son tres: vender en el menor tiempo posible, sacar el mayor precio posible y tener los menos problemas posibles. Son las tres cosas que él quiere. No quiere más cosas, la realidad, ¿no? Entonces, a partir de allí, si tú te vas a casar con alguien, 3, 6 meses, ya no hablo de un año, tienes que tener claro que esta agencia, lo que te decía, tiene un perfil internacional, en el caso ¿no? Va a ser la inversión adecuada de marketing, o realmente tiene los canales de conocimiento de ese perfil de cliente. Y también yendo a la pregunta anterior, luego que la agencia sea especialista. Okay. Volvemos a los médicos, ¿no? Que tú algo de experiencia tienes Sí, con esto, ¿no? Si tú tienes un tema por ejemplo, del corazón, pues vas a un cardiólogo. correcto. No vas a ir a un urólogo. Exacto. Y sin Y experiencia. sin experiencia. Correcto. En el sector nuestro pasa exactamente lo mismo. A mí cuando un amigo, un conocido, un cliente que ya tengo en cartera, hace poco me llamó para unos locales comerciales. Le digo, oye, es que nosotros como agencia no es nuestro target de mercado, no lo conocemos y no tengo el tipo de cliente para este tipo de producto. Lo que busco es alguien profesional que te pueda llevar esto, ¿no? En el sector prime, el problema que hay, y esto alguien a la hora de elegir una agencia tiene que tener en cuenta, que existen muchas agencias generalistas. Es decir, tanto te vendo un piso en el Eixample de 1,5 millones de euros en mi cartera, como un piso en Badalona de 150.000 euros, ¿vale? Y normalmente esto no suele funcionar. No suele funcionar normalmente, ¿eh? Porque el cliente de una propiedad de un valor económico más sencillo va a tener temor de entrar en esta agencia, porque va a decir, hostia, ya por entrar igual me cobran, ¿no? Es cierto. Y el de alto poder adquisitivo va a decir, esta agencia trabaja un tipo de producto que no es lo que yo estoy buscando. Entonces no te identificas en un sitio u otro. Por tanto, es muy importante la especialización. A mí, por ejemplo, algún tipo de producto de 200.000, 250.000 euros, la verdad es que hay competidores míos que lo saben hacer mucho mejor. Y no es mi fuerte a nivel del mercado, ¿no? Dicho esto, exclusiva o no, tienes que tener la garantía. Yo mismo a mis equipos les suelo transmitir que si no lo tienen claro, si no vamos a cumplir las expectativas del cliente, o sea, si es un producto que tengo muy claro, que estamos dentro del precio de mercado, que es uno de los productos que se está demandando en ese momento, que está dentro del target de precio que nosotros, la media de venta que tenemos,
adelante. Una exclusiva a 6 meses está bien, que es un tiempo prudencial para vender esta propiedad. Ahora, cuando es una propiedad muy singular, y como muy singular entendemos pues una propiedad que en Barcelona hablaríamos pues igual más de 15 millones de euros, por ejemplo, Ok. o una propiedad que es hecha por un arquitecto muy concreto, que hemos vendido mucho de ese tipo de producto en los últimos años en esas zonas. Entonces aquí yo digo, cuidado, si el cliente, de hecho le aconsejo, si quieres abrirlo a más agencias, siendo transparente con Mm, él, porque luego si no lo vendes, tienes un problema. Has dado unas expectativas y sentirá que no has cumplido, ¿no? Entonces vendrá otro profesional, lo pillará quizás a mejor precio porque tú ya has hecho todo el trabajo inicial correcto. Mm. y lo acabará vendiendo. Por eso es importante y quiero que nos compartas, para vender al mejor precio o al precio ideal, 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta. Para mí el primero es salir a un precio realista, es salir a un precio de mercado lógico, Ok. porque al final compites con muchos tipos de productos en diferentes zonas o que están allí. Entonces, si sales a un precio que es realista, mejor no hacer una rebaja tan fuerte, aunque tengas tiempo, y salir de entrada a un precio competitivo porque tendrás una ventaja competitiva, nunca mejor dicho, Ujú, exacto. con las otras propiedades que hay en la zona, ¿no? Luego, la buena elección de la agencia, que sea una agencia que puede tener ese tipo de clientes, que te pueda ayudar a resolver todas las dudas que te pueden salir durante la operación, que no son pocas. Este sería el segundo punto. Ese sería el segundo punto, sí. Y evidentemente que esta delegación o agencia que tengas sea un especialista en la zona. Y no te digo que incluso te cases con uno, que aquí es importante también. Como tercer punto, lo que les diría es, puede ser el caso que quieras trabajar con más agencias, pero a partir de 3 4 tu producto se verá en muchos canales, lo tiene mucha gente, igual uno lo pone 100 euros o 1000 euros más barato para que Mm. sea más atractivo y entonces ya se convierte en una subasta. Y aquí es donde yo le digo a mis clientes, me elijas a mí o no, independientemente de esto, te quiero dar un buen servicio y si no solamente lo quieres trabajar conmigo, trabájalo conmigo que tengo un potencial en clientes internacionales, pues por lo que te expliqué, a nivel de tipo de compradores, red internacional, la inversión de marketing que hacemos, y quizás trabaja con una agencia más local, que sea de aquí, de la zona, que no tenga ese perfil internacional, porque igual también tiene un tipo de cliente. Y le suelo dar incluso nombres, ¿no? A nuestros clientes. A partir de ahí elige, pero no es una buena estrategia dárselo a 3, a 4, a 10. El gran error que se puede cometer es decir, mientras a más gente se lo dé, lo voy a vender más rápido. Porque entonces ya es un producto que se puede llegar a quemar con más facilidad. Esos me encantan, esos 3 consejos. Pues, ¿cómo podemos diferenciar un comprador serio de uno que solo tenga curiosidad? Aquí efectivamente es Mm, uno de los puntos que nosotros como agencias nos diferenciamos, ¿no? Cuando filtramos al cliente comprador. Básicamente por la experiencia que tenemos, eso es un punto importante. Tenemos clientes en cartera desde hace un tiempo y también sabemos los que llevan 5 años, 7 y nunca han comprado. ok. Propiedad que entra, propiedad que van a ver, ¿no? Cuando hablamos de un producto más especial, cuando hablamos de un producto de más de 1 millón de euros, y aquí es donde creo que nos marcamos diferencias con algunos otros compañeros, ¿no? Porque nosotros no creemos que a mayor visitas, aunque la sensación del cliente vendedor a veces pienses a mayor visitas, esta agencia lo está haciendo bien o no. No, porque igual no está filtrando bien. Y al final tienes una percepción, de hecho mal, si mucha gente lo ve y no se lo quedan, algo pasa, Mm, ¿vale? Lo que hay que cualificar es el cliente que realmente sea un comprador, ¿no? Y como te decía, cuando nosotros tenemos un producto de más de 1 millón de euros con cierta susceptibilidad
de que no conocemos el perfil que lo va a visitar o no es alguien nuevo, siempre lo identificamos, cogemos sus datos, lo apuntamos, hacemos que firme para tener muy claro que con tantas cosas que hay hoy en día, tantos Que es el temas raros, comprador ideal. no solo que es el comprador ideal, sino es que realmente es una visita seria, no es una visita fake, Ok. que es lo importante. Pues hablando precisamente de los fakes, de las red flags, de las banderas rojas, ¿cuáles son esas banderas rojas del profesional inmobiliario que hay que detectar esto para poder ayudar un poco y orientar a los vendedores? Qué mala eres. No, No, claro, no. hay que contarlo también, Bueno, no, para que puedan identificarlo. sin desmerecer a ningún compañero. Claro. Bueno, a nivel profesional tú ya lo ves, o sea, primero, si no te asesoran bien con el precio, si te dicen que sí a todo, realmente nosotros no enseñamos pisos, nuestro trabajo no es enseñar pisos, ni que captar, es lo que le digo a nuestros comerciales, ¿no? Esto, ya nuestros directivos. Nuestro trabajo realmente es asesorar al cliente, tanto al comprador como al vendedor como al inversor. Si te dicen sí a todo y fírmame, si te prometen que al precio que tú lo sacas, aunque tú sepas que no es realista, que lo van a vender a ese precio, mal, ¿vale? Significa que igual no es un profesional que lo que quiere quizás es tener su propiedad en cartera, pero yo intento, a mí una propiedad que entra son fotos profesionales, es un vídeo, es un equipo de marketing, cada herramienta de marketing tiene un precio, cada lead tiene un precio, mover ese cliente con nuestra red de colaboradores, tanto nacionales como internacionales, tiene un precio. No quiero tener algo por tener, no quiero cumplir un número. Somos muy exigentes en ese aspecto. De hecho, nuestras delegaciones intento siempre decirles, oye chicos, yo más de un 15% de precio de mercado no, prefiero no tenerlo en cartera y que se madure ese producto y tenerlo nosotros, ¿no? Y otro punto que es muy importante tener en cuenta es que no sea especialista o gente que eso sí que en nuestro sector hay muchísimo intrusismo, gente que no tiene una delegación o que pues a part-time venden pisos, como trabajan en una papelería o también son del banco y después hacen una propiedad. O sea, tienen que tener realmente dedicarse a ello, ¿no? Yo les pediría que afortunadamente en Cataluña es algo que tenemos. Yo tengo una póliza de responsabilidad civil de 600.000 euros, ¿vale? Y tengo un seguro de caución, que lo que exige la Generalitat de Cataluña son 60.000. Yo tengo un seguro de crédito de caución de 120, que es el doble, porque quiero tener más cobertura. Entonces esto son puntos que la propietaria se puede sentir más tranquilo, ¿no? Pues precisamente lo que también les inquieta son como las tendencias del mercado al vendedor. ¿Las tendencias del mercado afectan el precio de venta? ¿Las tendencias del mercado afectan al precio de venta? Sí. Te cuento un caso. Mira, nosotros en una delegación muy concreta que tengo, el producto estrella eran las casas adosadas cerca del mar. ¿Vale? Ese ha sido el producto. De hecho, llegó un punto en que teníamos clientes y no teníamos producto. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que buscábamos clientes que creíamos que podían vender y cuando sacábamos el producto ya lo teníamos vendido. En la primera, en la segunda o en la tercera visita. Wow. Llega el COVID y esto cambió. Yo ahora ese tipo de producto tengo, no sé si, alrededor de 7 propiedades ahora mismo en cartera, ¿vale? Y ya no es el producto, sigue siendo un producto que lo vendemos, pero no es la fiebre que hubo antes del 2020, ¿vale? ¿Qué ocurrió después? Que en esa misma delegación de repente se empezaron a vender casas con jardín, con piscina, con tu propio espacio, pues por temas evidentes, y empezó a ser el producto más demandado, ¿vale? Por tanto, las tendencias sí, eso fue una tendencia producto de todos sabemos, de una pandemia que hubo en un momento determinado, ¿no? Ahora con los nómadas digitales, pues también tenemos otras tendencias, ¿no? O casas, pues para un perfil de cliente más nórdico, pues casas que sean más sostenibles, que tengan eficiencia energética. Todo esto hace que tu propiedad pueda valer más o que sea más demandada que otras. Pues una pregunta final. ¿Es buen momento para vender o hay que esperar?
Yo creo que es un buen momento para vender. Los mercados al final son cíclicos, ¿vale? Y nosotros ahora en este momento, llevamos ya unos cuantos años, estamos en un momento que tenemos mucha demanda y poca oferta. La realidad es esa, nosotros existe poco producto. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento tenemos gente, el vendedor es quien en cierta manera decide, porque no hay tanto producto. Si tu producto es bueno, tú decides, siempre y cuando estés dentro del precio de mercado, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento alto, pero en el momento y esto los ciclos pasan, cuando hay mucha oferta y hay menos demanda, entonces los precios tienden a estabilizarse o a bajar un poco, ¿no? Por tanto, ahora estamos en un momento alto. Todos los indicativos dicen que seguiremos en esta línea. Estamos hablando de que tenemos bajadas de tipo de interés. Justamente este mes ha sido uno de los meses que más fuerte ha caído el Euribor. Eso significa que la financiación es mucho más baja. La paridad euro-dólar conviene al cliente que tiene una divisa como el dólar comprar aquí. Seguimos hablando de que somos un destino bastante seguro a nivel jurídico y bastante cosmopolita o bastante internacional. Por tanto, esa demanda sigue existiendo. ¿Es un buen momento? Sí. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Así que hay que aprovechar este momento para comprar. Él es Michael Di Carpio.